Bebe Casa Soiko Podcast, un espacio diferente para personas inquietas. Te esperamos todos los jueves en Bebe Casa Soiko. Egunon y bienvenidos al primer programa en directo de Bebe Casa Soiko Podcast. Somos Laura Dávila y Amaya Hueso y en estos meses hemos impartido el taller de podcast con mucha ilusión, enseñando a los sasoikotarrak el mundo del podcasting en Bebe Casa Soiko, aquí donde nos encontramos. En este taller hemos visto algunas de las plataformas y podcasts del momento para compartir en este formato todo lo que tienen que contar nuestros sasoikotarrak. Sí, Amaya, lo que queremos con este podcast es crear un espacio donde las personas adultas mayores puedan compartir sus inquietudes. Los participantes de este taller son los protagonistas y van a ser ellos los que nos cuenten qué hacen aquí en Bebe Casa Soiko y qué es lo que ellos han querido compartir en Bebe Casa Soiko Podcast. Os dejamos con el tráiler. ¿Eres una persona inquieta? ¿Te acabas de jubilar o estás a punto de hacerlo y tienes todavía mucho que compartir? ¿No encuentras un espacio que te siga al ritmo? ¿Qué tienes que contarle al mundo? Bebe Casa Soiko es un espacio diferente para la reflexión e innovación de personas mayores adultas. Encuentra tu sitio en Bebe Casa Soiko Podcast. Comparte, sueña y crea en Bebe Casa Soiko. Egunon, como hemos dicho antes, estamos en Bebe Casa Soiko, en Bilbao, en el Casco Viejo. Estamos en una sala de este espacio de la Fundación BBK destinada a personas más 55, donde pasan muchas cosas. Sí, pasan muchas cosas, Laura. Cuando hacemos el taller de podcast coincidimos con otros alumnos de otros talleres como teatro, brecha digital o nuestros propios alumnos se van después a seguir aprendiendo en lecturas dramatizadas. Sí, estamos en un espacio para personas inquietas con inquietudes en temas distintos y proyectos diferentes y se juntan todos aquí. Para enterarnos de lo que se cuece aquí, tenemos con nosotros a María Espiña, responsable del proyecto Bebe Casa Soiko. Egunon, María. Egunon, Laura eta Amaya. ¿Qué tal? Bueno, pues explícanos un poco, porque nuestros alumnos, estos participantes y protagonistas de este primer programa de Bebe Casa Soiko Podcast, son sasoikotarrak al 100%. ¿Qué significa esto, María? Ser sasoikotarra, bueno, es un sentimiento de pertenencia a un proyecto innovador, que en este caso es Bebe Casa Soiko, que busca romper con los estereotipos que la sociedad ha impuesto a las personas mayores, de jugar a cartas, bailes, viajes, venidor. Y nuestros sasoikotarrak son ejemplo de envejecimiento activo y participación social. Son personas multidisciplinares, con grandes conocimientos en diferentes ámbitos. Hacen muchas disciplinas, pero ¿qué encuentran en común entre estas personas que vienen al espacio Bebe Casa Soiko, María? Son personas inquietas, con muchos conocimientos y con ganas de adquirir más. Además, han llegado a una etapa de su vida que tienen salud y mucho tiempo por delante para adquirir y ofrecer esos conocimientos a otras personas que sean de la edad que sean. En resumen, que disfrutan de ser mayor y contagiasen ese sentimiento. Sí, ese buen rollo se nota y gracias a él ha sido posible este podcast. Gracias a todos por participar. Y estamos deseando que hablen nuestros protagonistas y que nos cuenten qué han estado creando estos meses. Y nada, simplemente animaros a todos a que vengáis a conoceros en la calle Ronda sin número en Bebe Casa Soiko. Y yo creo que efectivamente vamos a dar paso a nuestros verdaderos protagonistas, a los podcasters Bebe Casa Soiko.
aquí con las primeras invitadas, inquietas, innovadoras, creadoras y soñadoras. Así son los protagonistas de este podcast y concretamente vamos a hablar ahora con Feli y Sara. Feli y Sara son dos amigas y apasionadas de la poesía. Su podcast se llama Magia entre los labios. Os presentamos la cuña del programa. Magia entre los labios, con Feli del Fresno y Sara Vicente. Poesía entre mujeres. Egunon, Feli y Sara, ¿cómo decidisteis crear este podcast o un podcast en general? Egunon. Egunon. Pues nosotros pertenecemos a una asociación de pintura, teatro, poesía y declamación. Y se suelen realizar certámenes de poesía. Entonces, en uno de ellos participó como jurado Carmen Pardo. Al final, hablando con ella y tal, pues nos comentó que daba clases de lecturas teatralizadas. Y bueno, fue una cosa que me pareció muy interesante. Además, no tenía conocimiento de ello. ¿Y tú, Sara? Hemos compartido años de amistad, de viajes y de actividades. Y entonces nos juntamos así para venir aquí a lo que ha dicho mi compañera. ¿Cómo encontrasteis este espacio? Concretamente Casa Soico. Pues hilando con Carmen Pardo, empezamos a dar un taller con ella y bueno, pues a mí me gustó pues todo el ambiente porque es gente, pues te encuentras gente como nosotras, ¿no? Que estás en la recta final, entre comillas, de la vida y ya no estás en el mercado laboral y bueno, pues te encuentras que tienes muchas horas libres para hacer cosas. Bueno, yo soy una persona muy inquieta y me gusta toda la literatura, el teatro. Entonces, en este espacio encuentras todo ello para organizar tus horarios. Aparte que encuentras a personas como tú, ¿no? Que les mueve pues, la inquietud y las ganas de aprender. Tú, Sara, ¿qué es lo que te llamó la atención de este sitio? Pues bueno, yo he trabajado para BBK más de 40 años, entonces vine a la inauguración y luego una compañera pues también me lo ofreció. Dice, venga, a BBK Sosaico. Y me pareció interesante, la verdad, porque después de haber estado en activo tanto tiempo en el trabajo con personas, pues te quedas como en una inactividad distinta, ¿no? Entonces, pues al encontrar esto parece como que sigues todavía activa en la vida. Y bueno, me siento muy bien, la verdad, con vosotras, con los compañeros que son maravillosos. Bueno, además hemos estado hablando en alguna ocasión que vosotras habéis tenido experiencia o habéis conocido de cerca sitios destinados al envejecimiento, pero igual no de forma tan activa como hacen desde aquí, ¿no? ¿Podéis hablarnos de alguna de las diferencias que habéis encontrado y que hemos comentado algunas veces también? Bueno, yo he estado trabajando durante muchísimos años con ancianos, personas discapacitadas física y psíquicamente. Y bueno, y hay otros lugares pues que no tienen nada que ver con esto. Es diferente, no sé, un centro de jubilados, eso, es distinto. Es completamente diferente. No es jugar a cartas, ¿no? Exactamente. Esto es ganas de aprender, te juntas con gente que tiene las mismas inquietudes y puedes incluso quitarte la espinita que te quedó cuando eras joven de cosas que querías hacer y no pudiste. Es un caso mío, por ejemplo. Sí, Sara. Pues bueno, yo he trabajado también con personas en un colegio de educación especial de la OLA, de la BBK, luego ha sido un taller ocupacional hacia el envejecimiento y bueno, ha sido una maravilla el poder trabajar con gente tan especial, ¿no? Que te aportan tanto cariño y luego el haber sido en un entorno maravilloso como es el colegio de la OLA.
Entonces, al desprenderte de todo eso, pierdes tanto cariño que te quedas como, ojo, qué distinta, ¿no? La vida parece como que se te corta mucho, porque en realidad lo que más nos aporta es el cariño en la vida. Y entonces, pues por eso, al dejar todo eso, pues bueno, nos decidimos venir aquí a hacer estas cosas de podcast, que me ha costado mucho aprender la palabra podcast. La dices estupendamente. La dices genial, genial. Sí, bueno, espero que porque se nos... Sí, perdona, cuéntanos, sí. cuéntanos. No, Laura. porque al final, por concluir un poco, ¿no? Porque me parece interesante, es un poco llevar a cabo ese envejecimiento activo real, ¿no? Y al final, concretamente con este proyecto, con el del podcast, ¿qué es lo que queríais transmitir o qué queríais que la gente se quedara, ¿no? Con magia entre los labios? Bueno, yo cuando oí lo de podcast, a ver, yo sí que escucho podcast pues de nutrición, de psicología, relatos, y cuando vi que iban a impartir ese taller, pues me entró mucha curiosidad y mi cabeza se fue directamente a entretener toda esta gente que bueno, que por circunstancias está sola, no puede salir a la calle, porque bueno, ya si puedes salir tienes a mano muchas más cosas, pero estás en tu casa o en un lugar, una residencia, en cualquier sitio. Y la verdad que entre pues tanto tiempo que he estado con ellos, lo que sí he visto que todos tienen a su fiel compañero una radio o un libro. Entonces, bueno, pues empecé, no sé, se me vino a la cabeza el poder hacer unos podcasts, pues, de la biografía de poetas, conocidos y grandes desconocidos, dar como una pincelada de sus biografías y luego pues como broche final, ¿por qué no?, se podría declamar un poema. Entonces creo que hay gente que lo agradecería a la vez que pues bueno, mataría sus horas y les entretendría y ¿por qué no?, quizá les quedaría esa cosa de seguir investigando más sobre ese mismo poeta que les hemos dado unos retazos. Sí, acompañar y al final también hablar en este lenguaje universal, ¿no?, que es la poesía, ¿no, Sara? Pues sí, la verdad es que yo vine porque quería aprender. Porque mira, para mí la poesía, yo siempre cuando pienso digo, es como una dulce melodía, ¿no? Que no tiene fronteras, es universal, te relacionas con la gente con el mismo objetivo. Y no lo sé, digo, bueno, pues como me gusta la fotografía y así, digo, pues esto de podcast me va a gustar porque parece que vas a aprender cosas. Y por eso pues me he decidido hacerlo aquí con mi compañera Feli. Y os encanta y te encanta y vamos. Bueno, ¿Le habéis cogido el gusto? Sí, pues muchas gracias, Feli y Sara. Nos encantaría que terminarais con un pequeño poema que nos habla muy bien sobre esto, la soledad no deseada y cómo afrontarla. Este es un retazo de un poema que hemos encontrado al azar. Y es que no puedo hablar mal de ella. Es que es mi eterna confidente, mi eterna compañera. Cuando el teléfono no suena, cuando los amigos se alejan, ahí está ella. Cuando me siento invisible y hasta un poco inservible, ella me encuentra. Cuando llego a casa, ella me abraza y me besa. Algunos la llaman soledad, otros melancolía. Yo quiero llamarla querida compañera. Poema de Kevin Torres, Soledad. Cuando estás tanto tiempo solo, uno aprende a tolerarse. Se desarrollan ciertos instintos y ya no te desesperas como antes. Te disfrutas tanto que llega un momento que no extrañas a nadie. Te vuelves más tranquilo y dejas de complicarte. Qué bonito, chicas. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias A vosotras. Inquietos, con inquietudes diferentes, interesantes para cualquier persona sin tener en cuenta la edad. Sobre eso trata este podcast,
sobre la intemporalidad de la comunicación, la creatividad y su diversidad. Magdalena y Juan Carlos son dos comunicadores natos que no dejan nunca de crear. Y nosotras, ¿cómo lo disfrutamos? Dos podcasters muy diferentes con algo en común. Bueno, unas cuantas cosas en común, pero podemos destacar que sus podcasts, Los 5 elementos y La rosa que mató a la guadaña, quieren transmitir sentimientos que todos buscamos. Calma y equilibrio por un lado y entretenimiento y humor. Magdalena, calma y equilibrio. Os dejamos con la cuña de su podcast Los 5 elementos. Buenos días, soy Magdalena Vegas y cuando escuchéis esta música os estoy presentando mi podcast. Los 5 elementos. Magda, egunon. Bueno, queríamos comenzar hablando un poco de por qué creaste este podcast o por qué tu curiosidad por el mundo del podcasting. A ver, egunon. En realidad es que pienso que la edad no es un freno para seguir aprendiendo y tener inquietudes. Entonces esa inquietud es la que me ha traído a este lugar de encuentro que es Asoico. Para mí es el lugar idóneo para desarrollar actividades culturales y relacionarme. Yo había escuchado podcast y sentí la curiosidad de cómo se hacía y saber si yo podría hacer mi propio podcast. Bueno, has podido, lo has conseguido y nos ha encantado. Los 5 elementos. Habla sobre el Feng Shui. ¿Por qué concretamente te ha llamado la atención este mundo, Magda? A ver, elegí el Feng Shui como tema porque el Feng Shui es la ciencia que nos enseña una filosofía de vida que busca el equilibrio de la energía vital en la persona, que es lo que día a día necesitamos y hacemos. El Feng Shui pretende conseguir una influencia positiva del espacio en las personas que lo ocupan. Por eso, mi próximo podcast será también del Feng Shui utilizado en la decoración. Así que espero que os unáis a él. Por supuesto, estamos deseando escucharlo. Mira, Y el otro día leí una frase que me gustó mucho y era: el Feng Shui es la acupuntura del espacio. Me pareció una frase muy bonita. muchas gracias por muy real. compartirla Gracias. y esperamos que haya inspirado o motivado a alguno de nuestros oyentes y bueno, que nos hemos quedado todos con las ganas de escuchar el próximo sobre decoración y los que nos quedan. Prometo que Gracias. será interesante. Gracias. Seguro que sí, muchísimas gracias. Por otro lado, Juan Carlos sobre todo escribe mucho y muy bien. En su podcast comparte en pequeñas píldoras, en capítulos llenos de humor, La rosa que mató a la guadaña. Vamos a escuchar su cuña. Metamorfosis, un cambio para las cenas de Navidad, por Juan Carlos Somoza. Egunon, Juan Carlos. Egunon. ¿Qué nos cuentas? A ver, ¿por qué te ha Egunon llamado? para cada una. Egunon. Es que ricasco. ¿Por qué te ha llamado tanto la atención el podcast? A ver, cuéntanos Bueno, un poquito. En primer lugar, perdonadme, me gustaría comentar que sé que ha habido problemas con el sonido. Sí, Sí, Ya sí, ya se ha lo hemos arreglado. lo hemos enterado solventado tarde. enseguida. Estaba solventado, no, simplemente era eso. Lo técnico solo quiere escuchar vuestras voces, nada de músicas de fondo. Bueno. Bueno, yo siempre he seguido a mi esposa, hasta el fin del mundo, sobre todo y lo seguiré haciendo mientras me lleve de copiloto y me alimente. Pero en el podcast que O sea, hemos... que eso teníais en común también. Sí, ella es la que manda, o sea que yo no. Y además, si ella crea podcast, yo también. No tiene vuelta de hoja. Vamos, que viniste obligado, casi. No, obligado no, pero con cierta reserva. Pero detrás de ella, como siempre. Si bien en esta ocasión la expectativa de Asoico ha sido agradable, el podcast de Asoico ha sido muy agradable, participativa,
enriquecedora, interesante y necesitada de continuidad. Bueno, pues vamos a hablar un poquito concretamente sobre tu podcast, La rosa que mató a la guadaña. ¿Qué nos puedes adelantar sobre esta historia creada por ti? Bueno, yo lo que he hecho son varios de ellos que los tengo en reserva. Cada podcast tiene un protagonista diferente, pero todas las historias tienen como fondo la transmisión de sentimientos. Porque ¿quién es la protagonista? En del cada podcast? podcast, Vale. sí, mi amiga Nieves y su abuela, que es una aprendiz de Stittis, van contando confidencias de sus recuerdos de las fiestas de Navidad. ¿Y qué objetivo tienes? Pues el objetivo mío sería crear una serie de podcasts de difusión mundial para la Secretaría, dirección y asesoramiento de Laura y Amaya. No sé si las conocéis. Quizás 6 u 8 clases más serían suficientes, aunque si no podían ser así, pues sí, con solo 10 ya también me conformaría. Bueno, estamos deseando nosotras también aprender mucho con vosotros y lo que estamos aprendiendo. Y bueno, para cerrar este bloque, nos encantaría que compartieras con nosotras una de esas pildoritas de esa historia, La rosa que mató a la guadaña, con todos nuestros oyentes. Gracias. Pues es el primer podcast que hice y se trata de una carta póstuma que dirige la mujer a su marido fallecido. Y es una coletilla nada más. Te estaré eternamente agradecida, Fidel, por regalarme tu ausencia. Tu esposa que te olvida, nunca tuya. Feliz Navidad eterna. Muchas gracias. Estamos deseando escuchar todos tus capítulos y que sigas con todas las historias de Nieves. Y que sigas creando. Gracias, creadores, por estar con nosotras. Eso es fundamental, lo de estar con vosotras, porque me parece que lo habéis llevado sensacional, habéis creado un ambiente terrible y además yo ya me he enterado de lo que era un podcast. Sí, bueno, pues ya está. Pues entonces eso es lo que nos llevamos todos. Muchísimas gracias, sí que hemos chicos. con vosotros, Mucho. chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Amaya, a ti se te daban muy bien las plantas, ¿no? Estupendamente, vamos. Sobre todo la que me regalaste por mi cumpleaños. Que no te gustó el regalo, no hacerte y ya está. No, que no se me dan bien, y bueno, pues eso, ¿qué culpa Pobre, tengo bueno, no yo? se le puede dar bien todo. Que no me dure No ni... se le puede dar bien todo Teníamos escrito lo de la estación del año, pero voy a decir que no me dura ni una semana. Ni una semana. ¿Por cierto. qué? Porque Doy estoy fe. esperando toda la temporada completa del podcast de Marily. Bueno, y tenemos aquí a Marily, la siguiente protagonista de este primer capítulo de Bebe Casa Soico Podcast, y su podcast se llama Valeriana y Verbena. Nos encanta el nombre. Vamos a poner su cuña. Valeriana y Verbena por Manuel Alday. Salud, tradición, mundo mágico y remedios de las plantas medicinales. Bueno, igual primero aclaramos Marily, Manuela. Marily. Vamos a explicar. Bueno, Manuela es mi segundo nombre, que no lo he utilizado nunca en mi vida, y entonces me ha parecido que en este mundo del podcast pues lo podría utilizar. Pues muy buena ocasión. Y bueno, explícanos un poco concretamente este podcast en el que has trabajado, Valeriana y Verbena, qué es lo que pueden encontrar nuestros oyentes. Pues en este podcast, pretendo entrar en el mundo de las plantas medicinales a través de la historia, de la tradición, del mundo mágico,
y sobre todo de los beneficios que estas plantas nos pueden ofrecer para la salud y para el bienestar. ¿Por qué valeriana y verbena? ¿Pero por qué? ¿Por qué ¿Por esta esa afición, no? A ver, cuéntanos. Valeriana y verbena creo que son dos plantas bastante desconocidas para la gente. Y cuando hice así la combinación, valeriana y verbena, pues me gustó como sonaba y nada, lo adopté como título. Nos encanta, El nos podcast. encanta. Pero concretamente, esta afición a las plantas, ¿de qué te viene? Pues yo creo que desde que era pequeña, porque normalmente en verano solíamos ir a recoger algunas plantas, como por ejemplo manzanilla, malva, tila, y con el tiempo pues me fue entrando curiosidad de conocer pues más plantas y entonces bueno, comencé a preguntar a personas mayores de mi entorno que me fueron dando información y muchos remedios caseros que ellos utilizaban y que bueno, me gustaría compartir con vosotros en este podcast. Sí, bueno, al final también con esto destacamos una vez más la importancia de la memoria histórica y bueno, también la intergeneracionalidad. Sí, tenemos que tener en cuenta que nuestros antepasados tenían un gran conocimiento sobre la naturaleza y estos conocimientos pues se han ido transmitiendo de generación en generación a través de la tradición oral o del mundo de las leyendas y también ha quedado reflejado, escrito en muchos documentos como herbolarios y tratados de medicina que incluso hoy en día tienen mucha relevancia en el mundo de la medicina y principalmente de la medicina natural. O sea, que Interesante. todo no está en YouTube, Amaya. Todo no está. A mí me Claro. encantan los remedios caseros, porque eso que no nos metemos de las medicaciones, Efectivamente. la verdad que es algo que se tendría que volver a poner sobre la mesa. Sí, Sí, bueno, y esa conciencia social, ¿no? Y incluso sobre el ecologismo que hemos comentado antes, que nos transmiten, ¿no? Los Sí, mayores, muchas lecciones sobre... Sí, ahí, por ejemplo, me gustaría un poco apuntalar este reconocimiento a lo que todas estas personas mayores nos han pasado, nos han transmitido, pero no solamente los conocimientos, sino el respeto que ellos tenían que tienen, muchos también, pero bueno, que tenían por la naturaleza, por lo que la tierra, la Amalur, la Pachamama, Ahí, nos da ahí. generosamente. Hombre, Y que claro, que lo único que pide a cambio, creo yo, es que las Que las cuidemos amemos. y las respetemos, cosa que muchas veces no se hace. se nos ha olvidado y hay que retomar toda esa parte. Bueno, y muchas gracias por esta transmisión, ¿no? Bueno, tú te dedicas a esto, eres profesora, entonces llevas un poco en el ADN esto de la importancia de transmitir. Sí, efectivamente. Bueno, yo aprendí de alguien y luego pues lo que me gusta es transmitirlo a alguien más, que creo que eso es lo que es la educación, debería ser la educación y la enseñanza, aprender y enseñar. y Que volver a sea aprender. recíproco, ¿no? Que también estamos todos un poco aquí por eso, ¿no? Para seguir aprendiendo y bueno, vosotros para transmitirnos, por ejemplo, a nosotras un montón de cosas. Es lo que habéis hecho todos estos meses. Efectivamente. Yo comencé aquí en Bebe Casa Soico con el taller de lectura expresiva con Carmen y ahí nos disteis la posibilidad de la información sobre este taller de podcasts que a mí me pareció súper interesante porque yo no conocía el podcast pero no conocía cómo se podía realizar. Entonces me parece una herramienta súper buena pues para poder transmitir esos conocimientos o cosas que queremos transmitir a otros y a la vez escuchar lo de los compañeros, que también es muy importante. Dar voz. Dar voz, eso es, dar voz. Sí, aquí hay muy buen rollo y somos todos conscientes de que todos aprendemos de todos y bueno, el objetivo sobre todo que nos une podría ser ese, el de sociabilizar, compartir. Eso es, sí, yo creo que todos estamos demostrando que somos personas curiosas y que nos gusta seguir aprendiendo, nos gusta salir, nos gusta Hablando de salir, relacionarnos con la hablando de gente. salir, cuéntanos, hablando de salir, ¿por qué verbena, no? Sí, bueno, tenemos aquí, claro, el nombre nos encanta, nos hace mucha gracia y yo no sé si nos podrías adelantar un poquito
sobre, o sea, ¿qué nos puedes contar de valeriana o de verbena y por qué este nombre tan curioso y tan gracioso? Original. Bueno, a ver, así como yo no sé si es un chascarrillo, pero bueno, yo no tengo base científica en esto, pero lo he leído en varios documentos y creo que es curioso. Parece que se recolectaba la verbena durante la época del solsticio de verano y de San Juan. Entonces, claro, eso es conocía esa acción como ir de verbena, ir a recoger la planta de verbena. Pero parece que con el tiempo se perdió el sentido de ir a recoger la planta, pero, se me ha olvidado comentar que durante esas fiestas, durante San Juan, hay fuegos, fogatas, danzas, fiesta en general, ¿no? Entonces, con el tiempo se fue perdiendo el sentido de ir a recoger la planta, pero se mantuvo el de ir de fiesta, bailables veraniegos, se nota y ahí llegó la palabra verbena, que es lo que conocemos como que lo el inventasteis cachondeíto. vosotros y vosotras recogiendo por ahí la verbena y se quedó la verbena ya. Sí. Bueno, esto parece que es bastante anterior Ya. a nosotras, pero bueno, sí. Ya. Bueno, pero nosotros somos los que nos quedamos, no más allá de somos eso. los que nos quedamos con la fiesta. Nosotras nos quedamos, Muy eso mal. es. O sea, eso que A ver es. si aprendemos cada vez que algo. vayáis a una verbena, acordaros de... Por lo ¿de menos dónde volver a viene? casa con verbena, ¿no? Exactamente. Vale, pues muchas gracias, me lo apunto. Bueno, estamos deseando escuchar este segundo capítulo que habla un poquito sobre esto también, ¿no? Efectivamente. Y muchas gracias por compartir con nosotras y con todos los que nos escuchan estos conocimientos heredados y por transmitirnos el valor de esto mismo, de compartir. Gracias, María. Muchas Vosotras, gracias. es que ricasco. Suri. Agur. Bueno, llegamos al final de este primer capítulo de Bebe Casasoico Podcast. Y para terminar, tenemos a Fernando con nosotras. Fernando es un apasionado de la cultura en todas sus facetas. Os dejamos con la cuña de su podcast. Universo Cultural, por Fernando Zorita. Del conocimiento a los sueños, de los sueños al conocimiento. En este espacio, Fernando sabemos que participa también en otros proyectos y que fuera de aquí está involucrado en otros tantos. ¿Qué es lo que te mueve para estar en tantos sitios casi a la vez, Fernando? Cuéntanos. Pues me interesa mucho socializarme en esta sociedad tan individualista. A su vez, también necesito que mi cerebro se active llevando distintas actividades. Además, me encanta conocer nuevas cosas, tanto generales como digitales, que es de lo que más necesidad tengo. Sociabilizar, la brecha digital, la intergeneracionalidad, son temas que se tocan aquí, que igual por eso, bueno, hemos terminado todos aquí, ¿no? ¿Qué opinas, Fernando? Pues yo creo que siempre es interesante descubrir nuevas cosas, nuevos caminos, donde podamos desarrollarnos como individuos en esta sociedad. Quiero remarcar también un poco que es muy importante los conocimientos digitales, porque a mí, en este caso, ya me han posibilitado la posibilidad de interactuar con mis nietos en sus juegos. Sí, lo de la intergeneracionalidad que hablábamos, ¿no? Pues por ejemplo, con el tema de las redes o las nuevas tecnologías, pues poder tener ese mismo lenguaje, ¿no? Porque tenemos muchas cosas que contar, pero unificar el lenguaje. Fernando, estábamos hablando un poco del espacio, ¿no? Estábamos aterrizando esos. Cuéntanos, ¿qué nos estabas contando? Otra cosa que quiero valorar es la intergeneracionalidad de
de este curso con dos chicas jóvenes que aportan con frescura sus conocimientos digitales, y otros aportamos nuestra experiencia en nuestro trabajo. Que es muy importante. Sí, nosotras estamos encantadas de estar con vosotros aprendiendo, que aprendemos mucho más nosotras que vosotros, seguro. Y bueno, hablando concretamente del trabajo que habéis realizado a lo largo de estos meses, queremos que nos cuentes un poco más sobre tu podcast. ¿De qué hablas o qué pueden encontrar los oyentes en este canal? Pues sobre todo la cultura. Mi podcast será un canal sobre la cultura en general. ¿Y por qué? Pues porque todas las humanidades están siendo postergadas tanto en los programas escolares como en la sociedad. Por tanto, es muy importante que la respuesta de un podcast sea favorecer el plantear a la gente muchos temas o informar sobre esos temas de tal manera que sientan que hay algo todavía que sea la llama o el ascua que vive todavía en esta sociedad. El objetivo de mi podcast nos aporta la posibilidad de responder a ciertas preguntas que se hacen todas las generaciones en todos los tiempos. Por ejemplo, la filosofía puede aportar las respuestas a las típicas preguntas que se hace el individuo, que es: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Además de favorecer el sentido crítico de los individuos y dar la posibilidad de asomarse a la sensibilidad y a la belleza. Fernando, ¿cómo no? Pues nada, sin palabras. Bueno, nos has dejado sin palabras. ¿Y por qué has decidido los puentes concretamente para empezar este podcast? El puente, porque está dentro de una rama que es la arquitectura. En todas las ciudades donde hay un río, hay puentes. Y ese es un hecho muy importante. Observo además que nosotros que vivimos en una ciudad que tiene un río y tiene muchos puentes, según pasa el tiempo, van siendo olvidados, dado a la rutina y a las prisas de la sociedad actual, y van oxidando lo importante que son estos viaductos en el quehacer diario. Bueno, claro, sí. Los puentes en general, muy importantes, pero ¿especial importancia tiene el puente de Deusto por algo en particular, Fernando? Hombre, el puente de Deusto ha sido como mi amigo de toda la vida. Es decir, he envejecido con él. Cuando lo visito, paso junto a él, me trae recuerdos de mis compañeros de estudios de magisterio, sentimientos agradables, como mi enamoramiento de una chica de Portugalete que se apeaba del tren en el puente de Deusto todos los días a las 8 de la mañana y siempre coincidíamos por casualidad. Todo ello envuelto en el puñado del paso del tiempo que me produce cierta melancolía. Melancolía, o sea, esa historia, ¿cómo terminó? Esa chica de las 8 de la mañana, ¿qué pasó con ella? Pues, hombre, que está ahora aquí escuchando estas Creo cosas. Que la estamos viendo, ¿no? Y nos podemos felicitar de que hemos llevado una vida muy tranquila, tenemos unos hijos magníficos. ¡Ay, qué bonito me estoy poniendo! Bueno, vamos, súper más no se puede melancólica. pedir. Yo me considero un afortunado al juntarme a esta mujer. Bueno,
vamos a terminar con Fernando y estas palabras que al final también es un poco lo que queríamos trasladar o quieres tú trasladar con tu podcast, que bueno, no son sitios, son sentimientos y que estos sentimientos pueden empatizar con cualquier persona de cualquier edad, ¿no? La universalidad de los sentimientos. Por eso estamos aquí en Bebe Casa Soico Podcast, para conectar personas con personas. Fernando va a poner el broche final a este primer capítulo de Bebe Casa Soico Podcast con un extracto de uno de sus poemas. Por ello, gracias a todos por compartir vuestras inquietudes con nosotros, a vosotros por escucharnos y no dudéis en visitarnos aquí, en el Casco Viejo de Bilbao, en Bebe Casa Soico. Os dejamos con Fernando. Chaval, se nos amontonan los inviernos que cada vez se nos hacen más largos, hostiles e inhóspitos, y más cortas las arrogantes primaveras. ¿Cómo convivir con este susto que llevamos a nuestras espaldas? De momento, degustando un picho de tortilla de patata y dando gracias a la vida que nos ha dado tanto. Todos los episodios de Bebe Casa Soico Podcast puedes encontrarlos en bbk.eus. Te esperamos en Bebe Casa Soico todos los jueves en calle Ronda sin número en el Casco Viejo de Bilbao.